A finales de los años 90, Ronaldo Nazario era tal vez el mejor jugador del mundo de fútbol. Él era fuerte, era veloz, era ágil, era inteligente, imparable. Pero en el año 2000 su rodilla dijo no más. Tuvo una lesión de esas que hace dudar a las personas si va a volver o no va a volver a jugar. Pasó por cirugías, pasó por muchas cosas, recuperación larga. Y en el año 2001, 2002 volvió a las canchas. Y no solo volvió, fue campeón del mundo y fue el goleador de ese torneo. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo las cosas de la vida, cómo las circunstancias que a veces creemos que no pensamos y no buscamos, nos hacen sacar algo de bien adentro, nos hacen tomar decisiones y realmente nos prueban a decir esto es lo mío o cambio de personalidad. Estoy con una persona que aparte que estimo mucho, pasó por lo mismo a su escala. Un sueño, el fútbol también, mucho talento para ese deporte, una pasión incomparable y una lesión. Una lesión que vino en un momento en el que eh, había muchas proyecciones con ese sueño. Y sin embargo, esto le sacó muchas cosas de dentro y quiero que él nos cuente qué fue lo que sacó de eso. Chicos, vamos a hablar de eso aquí con Neider. Neider es uno de los entrenadores de mi box, de mi gimnasio, y es una persona que ha forjado identidad a través de esas vicisitudes de la vida. Neider, ¿cómo estás? Muy buenas, bien, bien. Aquí como habla don César, como le llamo. Eh, Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Neider Spitia. Como lo había dicho, soy entrenador de su gimnasio. Y bueno, hablar un poco aquí de lo que es una larga y dura lesión. Entonces, vamos a expresarnos un poco acá. Listo, Neider, quiero irme directo allá, al grano, para salir de esa expectativa. Cuando tuviste la lesión, nos vamos a ese momento. Uy, no. Eh, no quiero que me cuentes cómo fue la lesión, pero sí cuéntame qué sentiste, qué pensaste cuando llegó eso. Hey, espera, tómate un café con nosotros. El mejor café del cielo a mi tierra, 100% colombiano, cultivado en Anolaima, Cundinamarca. Tiene varias presentaciones para que elijas a tu gusto, ya sea premium o tradicional. Haz tus pedidos aquí y disfruta de un buen café. Ahora sí podemos seguir. Es que es un momento muy, muy difícil, porque pues nadie se imagina eso. O sea, uno está en lo suyo, divirtiéndose, haciendo lo que uno le gusta, y en un momento de eso pues llega ese golpe interno, ese golpe que es totalmente frustrador. Y sentí mucho, mucho miedo, como cualquiera persona, mucho miedo de si iba a poder caminar nuevamente, si iba a poder hacer lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, que es el fútbol. O sea, es algo totalmente, no lo sabría describir. Es un miedo interno, es un frío que lo llena a uno y uno dice como que, pues pucha, me voy a levantar, no puedo. O sea, es un miedo frustrante totalmente. Pero entiendo que tú tenías basado tu vida realmente en voy a ser jugador de fútbol. Sí, o sea, yo desde pequeño ese era mi sueño. O bueno, sigue siendo mi sueño aunque nunca lo he dejado. Pero en ese momento cuando ya yo estaba como a punto así de formar algo más profesional, pues ya me encontraba mucho en la universidad. Entonces era como difícil apartarme de la universidad e ir por ese sueño porque usted sabe cómo es aquí en Colombia que llegar a ser ya un futbolista profesional y eso es muy complejo. El fútbol, yo lo digo como que me llenó mucho en ciertas expectativas.
tanto en la universidad como ahora ya en lo último. Era lo que me apasionaba, lo que me llenaba. Entonces lo veía más como ese medio que me saca de cuando estoy triste, cuando estoy deprimido o algo así. Pero ya acá con la lesión y todo eso, pues cambió muchísimo. Cambió mis expectativas. Estuviste muy frustrado además, ¿o no? La Claro, o frustración sea, fue... es algo muy, muy mal. Por lo que pasé que solo las personas que me conocen a fondo, pues saben cómo pasé yo todo mm, ese proceso. Sí, fue fuerte, fue fuerte. Pero bueno, Neider, ¿dirías que el fútbol en general, qué te ha aportado para esta nueva identidad que formaste después de la lesión? ¿Qué te aportó el fútbol o qué te sigue aportando? Me aportó mucha seguridad en mí mismo. Yo en un momento me había abandonado todo eso, pero, o sea, como que reflexioné de lo feliz que la he pasado, cómo me divertía con mis compañeros. Creo que me formó más en mi mentalidad, me hizo madurar mucho, ver, ver las cosas de otra forma diferente. A veces como cuando no hay salidas o algo parecido, pues, o sea, sí la hay, sino como que uno siempre se enfoca en esa parte, en la parte mala, y tiende solo a enfocarse en eso y no a las salidas que hay. Entonces siento que me ha ayudado mucho a madurar en esa parte. Es interesante eso que estás diciendo y es a lo que quisiera llegar para esas personas que nos están escuchando, que tal vez en estos deportes extremos que practicamos es muy probable alguna lesión, alguna cosa. Entonces, hay una cosa mala, obviamente es un tema durísimo lesionarse, no solo el dolor, sino la parte que estás diciendo de frustración, de no poder practicar. Pero lo que estás diciendo me parece buenísimo porque es como eso malo me trae a la larga algo muy bueno. Me hizo reflexionar o me hizo tomar las cosas de cierta u otra manera. Eso es lo que estás diciendo, ¿o no? Sí, claro. Y más porque en ese tiempo, o sea, yo lloraba mucho. O sea, no me da pena decirlo aquí porque es un sentimiento que uno expresa. Y más como está la salud aquí en Colombia. Yo recuerdo que pues yo sufrí esa lesión. Yo me recuperé como, bueno, no del todo, pero me recuperé como a los 15 días se me desinflamó la rodilla. Yo me sentía súper bien. O sea, yo nunca había tenido una lesión, yo no sabía qué era eso. Recuerdo que ya en ese tiempo volví como a los 20 días. Yo dije, no, ya estoy bien. Mm. Pero no, cuando ya voy de nuevo en la cancha, pues sentí cuando no me daba la rodilla, se me iba como para al lado o algo así. Entonces ya como que le comencé a prestarle más atención a la cosa. Y hablo mucho de la salud aquí en Colombia por lo que tengo la experiencia de que con unos compañeros, o sea, se lesionaron, yo me lesioné primero que ellos. Ajá. Y ellos tuvieron la cirugía primero que yo. Entonces voy es a eso como que depende de la EPS o tal cosa. O sea, yo me frustraba más, era por buscar esa solución. O sea, de que me atendieran, me escucharan y sentía como que no estaba siendo escuchado. O sea, me sentía como una persona, un cero de la izquierda, por decirlo así. Entonces siento que, pues, ver a mis compañeros ya en cirugía, que ya van a volver o algo, ese afán me frustraba mucho más a mí. Entonces yo decía como que cuando en mi turno, pero siento como que fue un algo de Dios, no sé, como para que yo supiera manejar la situación, no me afanara por las cosas, porque a veces sí siento que he tenido mucho eso. Me afano mucho por ver los resultados de las cosas y si no lo hago, pues tiendo como a dejar esa parte ahí. Pero con el proceso que tuve muchos amigos, contactos, incluso ahí en el gimnasio, Mm. que me ayudaron, como que tengo este contacto acá, vamos y te ayudamos, hasta que las cosas se dieron. Entonces siento como que fue algo que Dios mandó como para su momento y que hoy en día pues me sirvió mucho como a tener esa paciencia de no apresurarme por ver los resultados.
Fíjate, eso cala muy bien con uno de los mensajes que me gustaría que la gente tuviera aquí fijo. Hay momentos donde realmente la vida no te está quitando cosas, tal vez sientes eso en este momento, sino que te está mostrando esa parte de ti que necesitaba fortalecerse. Lo estás diciendo, o sea, encontraste una comunidad, encontraste ese no estoy solo, ese, oiga, ¿por qué no se deja ayudar? ¿O por qué no pide ayuda? Nosotros los hombres Sí, terminamos muchas veces callados sin decir, oiga, levantando la mano y diciendo, necesitamos que nos ayudemos, que nos escuchemos. Bueno, exactamente. este man, Neider, ahí donde lo ven, es entrenador, sí, pero también es profesional en psicología. ¿Se graduó hace cuánto? ¿Hace cuánto te graduaste? Y ya voy a cumplir 2 años. 2 años de graduado. Eh, quiero meterme un poquito ahí. O sea, ese tema de identidad, de eso que estamos hablando, desde el psicólogo que eres, ese proceso, ¿qué te hizo entender? Me hizo entender muchísimas cosas y una es como lo que decía anteriormente, esperar con calma, aferrarme a personas que de verdad pues yo vea que me ayuden en ese sentido. Hay muchos tipos de cosas como la depresión, o sea, uno en un momento así sufre de ansiedad, o sea, es totalmente, y si tú estás solo, eso te consume. Pero lo que yo siento que me ayudó mucho es el tipo de personas que siempre he tenido a mi alrededor. Amistades, no sé, mi mamá, mis hermanos, incluso usted. Siento que fue una persona que me ayudó muchísimo. Eso me ayudó a mí a darme un valor como persona, que de verdad sí sentía que me escuchaban. O sea, de las personas que tenía al lado me ayudaban demasiado en toda la forma, entonces me sentía muy escuchado. Hablo de la depresión, la ansiedad porque me pasó mucho, como lo decía, o sea, en los momentos donde yo intentaba buscar soluciones y yo sentía que la salud no estaba como ayudándome, o sea, eso me quemaba por dentro, por decirlo así. Había noches donde yo lloraba muchísimo porque no podía hacer lo que yo quería. Es un momento donde pues, o sea, si estás solo, obviamente eso te consume y si tu personalidad no es fuerte, más aún. Yo lloraba, yo no quería hacer nada, sentía como que pues ya todo se había acabado, algo así. Pero hubo algo como que me ayudó aún más y es lo que yo siempre recomiendo, el ejercicio. El ejercicio es esa parte de donde te ejercitas, donde tu cuerpo está contigo, donde sientes que sudas, o sea, y cuando uno suda y lo hace haciendo ejercicio, en el momento pues uno se cansa o algo, pero ya después siente esa satisfacción. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho fue el ejercicio. Anteriormente yo jugaba y el ejercicio lo hacía como para fortalecer o algo así, pero ya me metí como de lleno. El gimnasio fue como mi refugio también en esa parte. Hablé anteriormente de que el fútbol fue mi refugio cuando estaba en la universidad. En esta parte acá fue a lo contrario. El ejercicio fue mi refugio cuando no podía hacer lo que yo quería. Entonces comencé el proceso del gimnasio, le comencé a tener ese amor y hasta el momento pues no me arrepiento. Entonces quiero combinar ambas cosas. Qué chévere. Eso que estás diciendo y nos das pie para hablar de una de las cosas que vinimos a hablar, pues somos entrenadores, estamos encargados ahí de un montón de personas que han confiado en nosotros. Pero fíjense lo importante, si no tienes una pasión, es muy difícil transmitir ese mensaje a las personas. Eso que estás diciendo me parece espectacular porque, muchachos, entrenar puede ser una tarea tediosa para muchas personas, ¿sí? Muchas personas, otra vez, o hacer siempre lo mismo, o lo que sea, sí, pero fíjense lo que está diciendo Neider, hay algo ahí debajo. Si tú te ahondas en eso, ¿qué encuentras de ti
en ese entrenamiento, ¿qué vas a fortalecer de ti, aparte de unos músculos o tener un mejor cuerpo, lo que sea? ¿Qué estás fortaleciendo? Dime, ahondemos un poquito en eso. ¿Qué le dirías, digamos, dos, tres cosas que tú encontraste y que te gustaría que las personas encontraran en el ejercicio, en el entrenamiento? Primero que todo, que lo que hagan pues les apasione, porque obviamente uno puede hacer algo que no le apasione, pero no le va a ver el resultado. Y yo digo eso, si una persona le apasiona el ejercicio, apasione, sea dedicado, disciplinado, o sea, va a tener mucho resultado en todos los sentidos. Se va a sentir mucho mejor físicamente y emocionalmente también, porque cuando hacemos ejercicio quemamos, liberamos todo tipo de sustancias. Entonces, el ejercicio sí nos ayuda muchísimo. Entonces, una que sea dedicado, que le apasione lo que va a hacer, y creo que con eso pues tendría muchísimo resultado como tal. Bueno, tú dirías, sí, digamos que la pasión, sí, hay gente que le apasiona hacer ejercicio, pero tú y yo sabemos que hay días, incluso a nosotros que nos gusta entrenar, hay días en que no queremos, en que hay días en que no hay esa pasión que tú hablas. ¿Tú dirías que eso se puede construir de alguna manera? Ya eso es más como una rutina, como uno lo fomenta. Yo demoré un tiempo o sea, yo solo descansaba los días que me tocaba descansar. Y cuando descansaba esos días me sentía fastidiado porque no estaba haciendo lo que yo quería. Entonces sí siento como que eso se puede construir con el tiempo. No enseguida, pero sí fomentar esa rutina de, de querer siempre hacer lo que tú quieres, que es el ejercicio. ¿O usted tiene una opinión No, a diferente? mí me ¿Qué parece, piensa? no, a mí me parece muy claro lo que estás diciendo, pero sí quiero, esta persona que me está escuchando allá, tú y yo sabemos que hay muchas personas que se inscriben a un gimnasio y no van, o van con pereza, o van esporádicamente, no entienden del proceso que se está creando allá. Y solo voy cuando, no sé, cuando estamos haciendo cardio, o las chicas solo cuando hay cola, cuando hay pierna. Quiero que ahondemos un poquito más en eso, en que las personas podamos entender todos que si entraste por donde sea o por el motivo que sea que hayas entrado a un entrenamiento, debes ir pensando en un proceso, no en... ¿Qué opinas de eso? Es que así como usted lo dice, o sea, todo es un proceso. Y cuando estamos en la universidad es un proceso. Si estamos haciendo un trabajo es un proceso. Entonces el ejercicio es igual. No vamos a ver resultados a los 2 días. Y más en una persona que esté iniciando, que sea su primera vez en el gimnasio. Todo es un proceso que conlleva disciplina, que tenga una buena alimentación, que duermas bien, que entrenes con dedicación, que tengas una rutina planificada como tal. Entonces, ese proceso no se va a ver de la noche a la mañana, se va a ver en un tiempo especificado que si tú eres disciplinado, lo vas a ver. Pero si tú entrenas cada sábado y después el domingo te vas a comer hamburguesas, vas a tomar, vas a trasnochar, o sea, no va a haber resultados. Entonces las personas se frustran mucho por eso. Ah, no, que van 2 meses y no veo resultados, chao. No, o sea, todo es un proceso que es de esfuerzo, así como lo decíamos. Hay días que no queremos entrenar porque, no sé, estamos cansados, fatigados o algo así. O sea, tenemos que tener en mentalidad de que todo es constancia. Así sea que estemos cansados, pero ir entrenando, el cuerpo se adapta, el cuerpo es como esa memoria muscular que uno llama, que si tú le das ese estímulo, él lo acostumbra. Pero si no lo acostumbra a levantar un peso o algo, pues no va a pasar nada. Entonces pasa mucho eso, que empiezan a ver, hoy las redes sociales es mucho marketing, por decirlo así. Y claro, nosotros pues ya sabemos entender más esa parte, pero una persona nueva no.
Ellos ven en Instagram, TikTok, donde haya cuerpo perfecto, por decirlo así. Ningún cuerpo es perfecto. Todo el tiempo, además, ¿no? Exactamente. Entonces ya empiezan a visualizar eso. Ay, no, yo quiero estar como esa persona. Pero obviamente, pues en 8 días o un mes no lo va a conseguir. No sabemos qué proceso ha tenido esa persona. Si esa persona de verdad lleva 5 o 7 años y si es dedicado con eso. Entonces muchas veces nos comparamos con otras personas y ahí es donde perdimos siempre. Si yo me comparo con otra persona, Siempre va a haber alguna desmotivación. exactamente, pueda que esa persona desarrolle más sus piernas, pueda que esa persona no haya pasado por depresión o algo. O sea, esa persona tiene su proceso, ha vivido su proceso. Nosotros llevamos un proceso diferente. Entonces ahí es donde siempre digo que está ese déficit donde las personas se van, desiertan. Pero es importantísimo eso que estás diciendo, o sea, ese tema de compararnos, de buscar unas metas que no son propias. Esto para mí, como entrenador, una de las cosas más importantes es que realmente sepas que tu objetivo es el que estás buscando para ti, lo mejor para ti. Por eso tal vez empecé hablando de la lesión de Nader, porque sé y sabía que él ahí encontró otro tipo de motivación, él lo dijo. Empezó a ver el entrenamiento de otra manera, tal vez porque la vida no le dio otra opción, o sea, ya no puedes ir a correr una cancha, pues dedícate a esto. Y ahí encontraste el petróleo, por decirlo así. Cavaste ahí y empezaste a encontrar algo. Ese ardorcito, empezar a cogerle gustico a esas cosas. Quiero hablar y en el podcast pasado que con María Paz le hice una pregunta que quiero hacerte a ti. Quiero que te vayas a ese punto ahí en el entrenamiento, en tu entrenamiento. Ese punto de ese ejercicio que te costó, el que le estás poniendo más peso, o hiciste más repeticiones, o lo hiciste con una técnica diferente, ese ejercicio en esa última repetición que tal vez dijiste, todos pensamos en algún momento, no voy a dejarla ahí, pero haces una más. Cuando terminas esa repetición, ¿tú me podrías describir esa sensación que hay ahí? Claro, una sensación de satisfacción, o sea, de que sí lo logré, porque uno dice como que no puedo, no puedo, y si tiene un peso exigente que, pues, o sea, para uno es ¿cómo se dice la palabra? Es un reto, una sobrecarga progresiva, y que uno lo haga con buena técnica, que uno la finalice, o sea, para uno es sentirse orgulloso, satisfacción al 100%. ¿Qué haces en ese momento? O sea, literal, no, sí, o sea, tú en el gimnasio hiciste eso y ¿qué haces? No, yo me felicito a mí mismo. Y digo, pucha, sí pude. Si pude con esto, puedo con todo. Esa vaina, eso es lo que quiero escuchar. Y a mí me pasa y sé que a muchas personas, ustedes que hacen trucos, cuando sacan ese truco que les estaba costando o lo que sea, o que venían maquinando desde hace rato, y sale, muchachos, aprovechemos ese. Eso es como una puerta. Es una puerta que hay que cruzar y hay que ser conscientes que la cruzamos. Y en ese momento felicítense, díganse algo poderoso, díganse o mírense a un espejo y véanse lo grandes que son. A mí me pasa y a todos los que entrenamos con ese feeling, nos pasa. Sacamos la última repetición, yo por lo menos me miro al espejo y digo, ah, soy capaz de cualquier cosa, lo dijiste tú también. Nada, aquí jóvenes, seguimos conversando con Neider, tomándonos un delicioso cafecito del cielo a mi tierra. Ustedes saben que ellos aquí no nos desamparan. Y vamos con algo de musiquita ahí, hoy con Carlos en los poderes. Joven. Bueno, jóvenes, welcome to the jungle. Aquí con un cafecito, seguimos disfrutando este buen café, esta buena charla con Neider. Bueno, Neider, joven, vámonos un poquito más al diario vivir de nosotros como entrenadores ahí en el gimnasio. Te voy a hacer una pregunta, espero que no des nombres propios, pero sí, tú ves a alguien que llega al gimnasio, motivadísimo, motivadísima, pero todos sabemos, nosotros como entrenadores ya sabemos, esta persona viene solo a pasar el rato o sí se lo va a tomar en serio. Dime, ¿qué te hace ver eso?
No, o sea, sí hay personas que de verdad sí se toman el ejercicio en serio ahí. Y con lo que hemos dialogado y eso, pues siento que el ejercicio le ha ayudado Bueno, algo pero a lo parecido. que hoy es, tú detectas a una persona. Sí, claro, de Nosotros ya una. sabemos, hay personas que solo van porque nada, porque A tienen un viaje farandulear. dentro de un mes y a farandulear y a echar chisme. Pero hay personas que lo toman en serio. ¿Dónde ves esa diferencia tú de entrada? Primero con la puntualidad, con la constancia. En la constancia, pues ahí uno se da cuenta enseguida si de verdad esa persona quiere ver resultado o no. Hay personas que llegan, como habíamos hablado anteriormente, llegan la primera semana y luego se van. Y van algunas 2 veces por semana apenas o algunas uno y así. Pero yo sí detecto a las personas que y las analizo mucho. Y digo, esta persona de verdad sí la apasiona, sí quiere ver resultados y eso es muy notorio. Eso se nota, ¿no? Hay personas y la conversación, o sea, hay personas que empiezan a averiguar, por ejemplo, ¿y esta semana qué van a hacer? Y Sí. los miércoles o los sábados o no es que, o cuando es pierna, según pues si es una dama generalmente, quieren pierna y cola. Entonces, yo ya sé que esta persona no, eso me indica que la persona no está creyendo en lo que estamos diciendo que es un proceso. ¿Sí? Están diciendo, estoy haciendo mercado. O sea, yo quiero es esto y me voy con esto y cuando tengan esto yo vengo y lo compro. Y ahí yo ya sé que no es un proceso serio y no van a tomar el tema en serio. Pero todo pasa por la constancia. ¿Dirías tú que motivación o la motivación se pasa muy rápido? Y creo que se pasa muy rápido a veces. Pero nosotros mismos como entrenadores pues servimos mucho de motivación. eh, Más en los hombres. Sí, obviamente. Los hombres como que no. Recuerdo de siempre que van, no, toca pecho, toca pierna, no, no, hagámosle al pecho. Siempre quieren pecho, ¿cierto? Quieren pecho, pero pues a lo que vamos es que hay que tener una educación en eso y conocer que pues todos los días no se puede hacer pecho. Hay que darle un descanso a ese músculo y así sucesivamente. Pero yo diría que la motivación somos nosotros y pues ellos mismos en cierta parte también. Y pues sí se puede pasar así tan, no tan rápido, pero sí siento que se puede pasar un poco. Dependiendo de cómo lo tratemos también. Claro, obviamente. Pero entonces lo más importante que sería para que el proceso sea sostenible, para que lo puedan llevar a cabo. Pues que de tanto, o sea, si hablamos de un gimnasio como el de nosotros, donde hay entrenadores que están guiando ese proceso, pues yo lo analizo y lo pienso de que desde el primer momento en que esa persona llega al gimnasio, nosotros debemos conectar con ellos, que haya ese rapport, como lo decimos en psicología, que se conecte el psicólogo con el cliente, en este caso se conecte el cliente con el entrenador. Porque claro, o sea, si nosotros somos súper amargados o algo y no les brindamos ese apoyo, pues las personas sinceramente pues lo dejan y se van. Muy pocos sobreviven Exactamente. ese filtro. Pero interesante eso, me parece muy chévere porque realmente a veces como entrenador nos sentimos muy encima de las personas por el conocimiento, lo que sea, y debería ser al contrario, pienso yo. Mi estilo es más pues yo sé y con lo que sé te apoyo para que tú llegues a lo tuyo. No, no me gusta esa posición, ¿qué piensas tú de esa posición de yo te enseño? Pues yo creo que estamos todos para aprender. Y cuando estoy en mi rol de entrenador, pues yo aprendo también de las personas que están ahí. Ellos aprenden de mí y pues no me siento como que o sea, de que soy superior a ellos porque pues todos somos iguales y todos llevamos un proceso, entonces no lo veo tan así. Siento como acoplarme más a ellos para que ellos se sientan más apoyados. Interesante eso. Y eso es lo que trabajamos realmente. Me gusta esa energía con la que trabajamos ahí. Ahora, si te dijera, es muy difícil, estas preguntas a mí me parecen como hartas a veces, pero un error común desde tú como entrenador y psicólogo
un error o el error que más común ves en las personas que dicen querer cambiar su vida, sus hábitos. El error más común es que, o sea, no, como lo habíamos dicho anteriormente, o sea, no viven su proceso como tal, lo abandonan muy rápido. Yo siento que todo es con caricia, con amor, que de verdad le apasione, que yo me mentalice de que esto sí lo voy a hacer y me ponga como que ese tipo de tarea, por decirlo así. Entonces, muy común los errores son esos, que empiezan a compararse muy rápido con las personas, que dejan todo a medias. Pues primero voy paso a paso, termino algo y después voy con lo otro. Y como le decía, si hablamos de gimnasio como el de nosotros, que estamos dirigiendo siempre los entrenamientos, es a eso. Ahora, o sea, ahí deberían de tener, o sea, tienen más apoyo las personas, a diferencia de los gimnasios tradicionales donde sí les toca ir a las personas solos, entonces ya es diferente. Siento que con nosotros pues tienden a tener un apoyo ahí, o sea, nosotros los vemos todos los días, sabemos sus fortalezas en el gimnasio como tal, sus debilidades también, entonces le ayudamos en ese tipo de cosas. Pero hay personas que no se abren, o sea, se colocan como que no, no quiero esto, no quiero esto, o no puedo, y más esa mentalidad de no puedo, cuando de verdad sí pueden, sino como que no están sacando ese poder de ellos. Pero he visto mucho en el gimnasio como que, no, eso es mucho peso, me voy a lesionar, o sea, nosotros estamos pendientes de ustedes, nosotros sabemos el proceso que han llevado, sabemos si pueden más, o sea, si nosotros lo sabemos, o sea, la persona como tal lo debe saber mucho más, que se conoce. Entonces siento que es eso, son los errores como más comunes, donde claro, terminan los entrenamientos, se van a farandulear. Entonces no llevan como que esa dieta estricta también, por decirlo así. Y claro, quieren ver resultados enseguida, pero pues no se cuidan de la boquita también. Son de los errores más comunes que se ven en todos los gimnasios. Es cierto. Y es un tema, hay tres pilares. Eso que está diciendo Neider es uno de los pilares, la alimentación es uno de los pilares más importantes en cualquier proceso. Puede que tú estés entrenando para, no sé, fortalecer tu cuerpo y poder aguantar más caídas en tu deporte o lo que sea. O si eres runner, por ejemplo, y estás fortaleciendo para que puedas durar más kilómetros sosteniendo ese running o amando el asfalto. Eh, pero todo tiene que pasar por esos tres pilares. Uno es la alimentación, lo está diciendo Neider, es energía. La alimentación es la energía con la que tú te vas a mover y vas a construir. El otro, lo hemos hablado aquí un rato, es el entrenamiento como tal. Y el otro, ¿cuál es? El descanso. ¿Qué me puedes decir acerca del descanso, joven? El descanso es fundamental. Si no lo acoplamos, o sea, todo tiene una energía. Así sea la persona más fuerte, pero también se va a cansar. Eh, Ese descanso tiene que ser justo. Unos 72 horas, si no estoy mal, ¿no? Depende del Descanso, grupo muscular, claro. exactamente. Un grupo que sea muy grande, pues necesita más recuperación. Lo que hablábamos anteriormente, que llegan los hombres al gimnasio y, no, pechito, todos los días. Entonces a eso es lo que vamos. El cuerpo necesita descansar para que esa fibra, esos músculos recuperen y puedan crecer. Si no les damos ese descanso, pues van a haber muchas lesiones, no vamos a ver resultados. Entonces hay personas como que no saben ese tipo de cosas también. Sí, y para ustedes, aquí la mayoría de los audio escuchas eh, practican esos deportes extremos que tienen un montón de impacto todo el tiempo. Jóvenes, hay que dejar recuperar el cuerpo, ¿sí? Muchas de las lesiones, no solo en sus deportes, en el running, impresionante todas las lesiones que hay por sobreuso. Si hay unas fracturas en la tibia, en el peroné, cuando son runners,
que las personas dicen, tengo un dolor, que resultan fracturados de esos huesos por sobreuso, por estar sobreimpactando. Entonces, muchachos, hay que empezar a hacer no solo fortalecimiento, sino hay que dejar unos días de descanso. Sé que te apasiona, sé que así como Neider le apasiona el fútbol y seguramente cogía un balón todos los días, pero otra cosa es estar jugando 3 y 4 partidos todos los días. Ahí es cuando tu cuerpo te va a pasar factura sí o sí. ¿Sí? Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Aquí no es solo para hablar del ser y de desarrollo del ser y esas cosas, para que tengas elementos reales de entrenamiento. Dime, Neider, hablando de entrenamiento, 3 palabras claves para una persona que quiera mejorar a nivel físico. A nivel físico Sí, como tal, como tú como entrenador, 3 palabras claves. dedicación y palabras clave como eh, Cuando tú programas un entrenamiento, Neider es entrenador personal también, y él pues tiene sus clientes, y además los hace progresar muy chévere. ¿Qué tienes en cuenta? O sea, ¿qué tienes en cuenta para esta persona? Generalmente se atiende un personalizado 3 veces por semana, ¿verdad? ¿Qué tenemos en cuenta? Esas cosas que van arriba de todo ese entrenamiento de esas personas para que ellas sigan o sigan ellos en su proceso. pues primero como tal, o sea, les llevamos una valoración y por ejemplo, si ya en esta semana entrenamos como tal, y a la siguiente semana pues les pregunto cómo, qué les duele. Y voy a poner ejemplo de un personalizado que tengo. Esa persona se comparaba mucho con otra persona, Ujú, con otro personalizado que tenía. ujú. Claro, esa tenía sus piernas, su cola. Entonces, en este que personalizado nuevo, pues ella se comparaba mucho con esa persona. Entonces, cuando ya iniciamos el personalizado como tal, fue lo primero como que le dije. No te compares con esa persona porque tu proceso va a ser diferente. Ella también tendía a tenerle miedo al peso. No, yo no puedo con eso. Yo sí puedes. Todo va en una progresión. Claro, o sea, la primera semana comenzamos con pesos que su cuerpo pues le pudiera soportar o que fuera como un acondicionamiento. Y ya con el tiempo pues le fue perdiendo ese miedo al peso. Comenzó a hacer sus sentadillas con peso fuerte, a levantar en los brazos, que es otra cosa, que tienen mucho miedo de levantar peso, o sea, hacer brazo porque creen que se van a colocar como, Las como un damas. hombre, sí. Entonces esa persona le tenía mucho miedo al peso. Con ella es una muchacha, con ella llevo como 8 meses y claro, comenzó a ver resultados en sus piernas más tonificadas, más se le veía el Mejor musculito. torneadas, exactamente. Entonces ya hay como que, no, era verdad lo que me decías. Y ese tipo de cosas son como las que uno va diciéndole a las personas. Pero fíjate que es un tema y la palabra que se me ocurre que podríamos sacar de esto que estás hablando es de conciencia, de autoconocimiento. O sea, tú no puedes ir y pensar que con la rutina de, de Neider te vas a poner exactamente igual que Neider. ¿Sí? O sea, tienes que conocerte cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y sobre eso nosotros como entrenadores trabajamos contigo. No te voy a poner exactamente lo mismo que le ponemos a Miss Universo porque pues esa persona es otra máquina completamente diferente. Entonces, una de las palabras es autoconocimiento. Si tú vas a empezar cualquier entrenamiento, cualquier deporte, conócete primero, conoce tu máquina, tus límites. Hay que forzar esos límites, claro, pero si no, tú no sabes dónde estás, es muy difícil. Si tú no mides ese punto inicial. ¿Qué otra? Hablaste hace un rato del tema de la constancia, de la consistencia. ¿Crees que podría ser otra de las palabras que podríamos decirle a las personas? Sí, claro, porque para eso es que si queremos ver resultados, pues la constancia es lo fundamental, lo que hay que tener en cuenta ahí. Diría que es una de las más que yo pueda aportar como entrenador. Tú haces que ese
momento del entrenamiento sea tan valioso que la persona sea constante. Eso es lo que me estás diciendo más o menos. Exactamente. Sí, porque siento que uno debe conectar mucho con su cliente. No simplemente de atenderlo bien como tal, de que vea resultados o algo, sino de conectar enseguida, así sea con una sola palabra. A veces no sabemos cómo esas personas van a su entrenamiento. Van llegando al entrenamiento, Si exactamente. han pasado por un día difícil y claro, que vayan a ver a uno, a ponerlo a sufrir en 1, 2 horas, o sea, pues no tiene como que un sentido como tal. Pero siento que uno sí debe conectar mucho con el cliente. No, obviamente de saber todo lo que le pasa, pero que con una palabra que yo le diga, aunque esa persona no me haya dicho cómo se siente, pues sienta que le llegó, que sí le fortaleció algo. No somos médicos o algo, pero sí en ese sentido. Es interesantísimo eso que estás diciendo. Un entrenador, hablemos no solo personal, un entrenador de clases grupales también tiene que tener esa sensibilidad, porque la idea es que la persona realmente logre esa constancia. Se habla de 21 días para crear un hábito, Neider, y tú has sabido algo de eso, es de la psicología, cómo se maneja eso de de la formación de hábitos. Pues va cómo está dividido tu día a día. Siento que el hábito se crea mucho con tus tareas, con las rutinas que haces, con la constancia, cómo las haces también. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, tendía a tener mucho como a concentrarme. Bueno, más cuando fue ese tipo como de pandemia. Ujú. O sea, yo no me podía concentrar bien como tal y preciso pues me tocan todas las clases virtuales y me tocaba leer muchísimo. Y claro, una persona que no está acostumbrada a eso, o sea, le da fuerte. Recuerdo que me tocaba todos los días, hasta un sábado, casi 6 horas seguidas haciendo un diplomado. Entonces, claro, el cuerpo pues se va adaptando a ese tipo de cosas y siento que ya con el pasar del tiempo ya lo ve un poco más normal y pues esa persona se tiende a concentrar más. Pasa igual con el ejercicio, con cualquier cosa que estemos haciendo. Es como más de repetición, por decirlo así. Una repetición, una secuencia, una cadena o como lo llamemos. Ya el cerebro va analizando eso. Entonces donde se tiende a tener como un hábito y ya se lleva como más por decirlo así, como una finalización. Yo lo veo desde ese punto. No, y es así, o sea, a nivel de neurociencia, el cerebro es un junkie de los hábitos. El cerebro para lo bueno y para lo malo, para cualquier lado. Si tú empiezas a fumar por X o Y motivo y lo haces constantemente, pues te convierte en un fumador y el cerebro te va a estar pidiendo esas cosas. Ahora, si lo haces con el ejercicio, imagínate qué mejor. A nosotros seguramente nos pasa eso, somos junkies de las endorfinas, de las dopaminas y todo eso que genera el ejercicio y por eso incluso domingos y festivos entrenamos y no pasa nada. Hay gente que nos dice locos, pero es eso, el cerebro pidiendo esas cosas, ¿o no? Claro, sí, sí. Somos adictos a eso, jóvenes. Y una tercera palabra que sería, o sea, ya hablamos de conócete para empezar tu proceso, la constancia. ¿Qué tercera palabra podríamos decir para que las personas realmente digan, oiga, está cambiando mi vida, cambió mi vida? Habíamos hablado de conciencia, ¿no? La conciencia, sí, el autoconocimiento, conciencia. ¿Y qué es lo otro? A mí, si me preguntas a mí me parece que celebrar, ¿sí? Estar y reconocerme los avances, sea cual sea el avance, Sí, ¿sí? tiene mucho sentido. Si yo no me reconozco, pues, o sea, si espero solo el reconocimiento de afuera, ¿sí? Realmente voy a estar frustrado hasta que alguien me diga, oiga, qué bonito su abdomen, qué bonito su músculo, qué bonita figura estás haciendo, ¿sí?
Pero si tú en cada una, esa repetición última de la que hablamos hace un rato, si en esa última repetición dices, mejor en esto, qué berraquera, tienes además una anécdota, tal vez hay personas a las que les aburre, pero mi caso personal es que tengo un par de anécdotas de mis entrenamientos personales solo. A mí me encanta entrenar solo ahí encerrado en el gimnasio. Y he tenido dos cosas que yo me gusta comentarles a la gente porque fue un tema de saqué las cosas adelante, me sentí orgulloso. Tal vez esa persona dice, ¿por qué? Pero yo me estoy celebrando, me estoy reconociendo a mí mismo. ¿Qué opinas de eso? No, es verdad, claro, eso que habla de esa última repetición. Y es un logro que lo logré con cierto músculo. Entonces lo que intento es como acoplarlo ahora a otro músculo. Por ejemplo, si lo hice voy con pierna, en la próxima me voy a retar que lo voy a hacer en pecho. Y así vamos creando como que ciertas circunstancias ahí de esas donde uno dice que no puede, pero sí puedo. Y no únicamente a nosotros como entrenadores, sino que lo podemos acoplar también con lo personalizado que tengamos, con las personas del gimnasio, de decir, mira, puede con esto, puede con más. Y así se va creando como que esa comunidad. Y que se lo lleven para su casa. Yo siempre digo que esto no es solo el tema físico, muscular, por decirlo de alguna manera. Esto, a mí me gusta que las personas se lo lleven para su casa, se lo lleven para su trabajo, para su relación de pareja, para donde estén. Ese yo puedo con todo, eh, realmente es una de las cosas que más creo que podemos aportar a las personas. ¿Cuántos años lleva usted entrenando? Yo llevo 30 y ya 30 y casi 40 años entrenando. Y entrenando personas 30 años. Bueno, y como se dan cuenta, o sea, una persona que pues, o sea, tiene un físico excelente, a veces cuando le preguntan su edad y les dice tengo esto, no, Nadie cree. nadie cree. Sí, exactamente. Entonces son cosas que el ejercicio nos regala y que con Exactamente. eso, o sea, cualquiera persona es feliz como tal. ¿Qué, qué piensa de esas personas que hacen dos tipos de ejercicio? ¿Cómo así dos tipos de ejercicio? Nosotros Cuéntame. anteriormente como que teníamos o veíamos mal a los que hacían hipertrofia Sí, y a los que hacían, por decirlo así, running o crossfit. sí. ¿Qué piensa ahora de ese tipo de... Hay que ser completos. Yo, pues a la pregunta que me está haciendo Neider, yo ahorita lo dije, llevo 40 años entrenando. Bueno, un poquito menos, 35 años entrenando. Pero eh, la gran mayoría de esos entrenamientos ha sido de hipertrofia, para construcción de masa muscular, viendo la parte estética que me encanta. Pero últimamente estamos entrenando un tema híbrido, un tema más para la capacidad cardiovascular y todo eso. Y he entendido que si tú no puedes tener el músculo más divino del mundo, pero si no puedes moverte, si no puedes correr cierta cantidad de tiempo, si no puedes respirar bien, no tiene sentido. Ahorita estoy feliz con lo que estamos haciendo. Estamos logrando, creo yo, ser unos mejores atletas y yo de una vez, o sea, para las personas que no están en el gimnasio, en nuestro gimnasio, allá el nombre que ustedes tienen es atletas, no es el cliente, no es, ustedes son atletas y cada uno es su mejor atleta, obviamente. Pero estoy feliz con lo que estamos logrando, no solo a nivel personal, sino con las personas que estamos entrenando para ese tema híbrido. ¿Tú cómo lo ves? No, claro, también, porque lo digo porque anteriormente yo también veía eso. No, es que si hago cardio me adelgazo y pues a uno le gusta siempre estar Grandecitos. grande. Entonces con eso que hemos implementado ahora, pues también me siento muy feliz porque siento que nos retamos en esa competencia que tuvimos en Bucaramanga. O sea, fue algo que yo cuando la terminé, pues, o sea, yo me sentí súper orgulloso porque la finalicé. La finalizamos todos y, claro, ver diferentes tipos de cuerpos allá, o sea, uno dice, pucha, las personas acá hacen cardio, hacen esto y tienen unos cuerpazos. Entonces ya como que
perdí eso de esa mentalidad como que no, si voy a hacer esto, voy a perder todo lo que he logrado sin saber que me estoy mejorando a mí mismo La máquina, sí, internamente. la máquina en general está mucho Claro, mejorado. porque como esa resistencia que no la tenía antes, que si corría medio kilómetro ya me estaba muriendo, a diferencia de ahora y pues me siento muy contento con lo que estamos haciendo también. Bueno, aparte, pues nada, aquí no es por echar flores, pero este man es un biotipo absurdo. O sea, este man hubiera podido hacer lo que hubiera querido hacer en cualquiera de los deportes. Es impresionante verlo entrenar. Ojalá los esperamos allá para que ustedes vean el power que le mete a los entrenamientos este man y bueno, todos allá. Sebastián también es otro, Daniela es otra máster en estado físico. Chicos, ya venimos con la última parte, vamos a escuchar una musiquita y nos vamos a tomarnos otro cafecito mientras tanto. Bueno, gente, después de semejante power de canción, seguimos aquí. Quiero darte una frase que ojalá guardes si no quieres repetir todo el podcast que estamos aquí teniendo. Esta frase quiero que te la guardes. A veces la vida no te rompe, te reconstruye, pero no como tú querías, sino como necesitabas. Guárdate esa frase, porque de eso se trata y es uno de los mensajes que quiero dejar o que queremos dejar aquí con Neider al finalizar esta conversación. Joven, a usted, ¿qué necesitaba de esa lesión? Cuénteme. Necesitaba apoyo, necesitaba sentirme bien yo mismo, que sí podía con eso, que no estaba solo, obviamente, que no todo lo que, o sea, no todo está estipulado como para demorar toda la vida así, que todo tiene soluciones. Y preciso algo que también les quiero dejar a las personas es eso, que no están solos, que si están sufriendo hoy, pues, o sea, siempre va a haber sol después que llueva. No siempre van a estar ahí en esa trama, por decirlo así. Busquen apoyo siempre de las personas que de verdad los quieren, de profesionales. Eh, a mí por lo general me dio muy fuerte eso, pero pues todo se superó porque yo tuve esa paciencia, tuve esa fe de que sí iba a mejorar como tal. Entonces, véanme, hoy ya feliz nuevamente, ya volví a jugar, entonces, Ayer metió 2 goles, ¿no? sí, Es efectivo, eso sí. sí, entonces, o sea, todo pasa, no se queden ahí. Y si en algún momento una persona de la que nos está escuchando está pasando por lo mismo, se siente solo, pues aquí van a tener un amigo, a un profesional que les puede ayudar en esa parte. Por allá por el boss los esperamos a todos los que quieran ir, los que quieran sentirse bien entrenados y que van a ser unos super atletas. Entonces la frase es como, o la reflexión es que no están solo y que todo vuelve a florecer. Excelente, qué buena reflexión. Bueno, papá, ¿qué es lo que más te gusta de ser entrenador? Más que me guste es, o sea, me apasiona tanto. Me apasiona ver a las personas que pueden terminar ahí sudando algo, pero de verdad se sienten satisfechos con lo que estoy haciendo. Y algo que me ha marcado mucho es que me dicen que, o sea, soy una persona, una excelente persona a nivel de entrenador y a nivel personal. Me gusta mucho cuando me dicen eso, entonces es algo de que me ha marcado muchísimo a mí, de que, o sea, no sea una sola persona, sino sean varias que me digan ese tipo de cosas. A mí me apasiona, eso me gusta mucho. Sí, es que aquí Neider específicamente es una persona que tiene un corazón gigante. El man realmente es una persona súper noble y una persona que quiere ayudar además, que busca la manera de ayudar. Y creo que todos los que estamos ahí en el box, no solo los entrenadores, la comunidad que tenemos, es una comunidad que se apoya fuerte,
creo que eso es lo que más hemos logrado ahí, gracias a Dios y gracias a pues esas herramientas que hemos sacado a través de la vida. Neider, y si yo te dijera que nos digas o que motives, ahí hay una persona que te está escuchando que seguramente dice, este man tiene algo para mí, dile eso que le va a inspirar mañana a buscar entrenamiento, no necesariamente contigo, pero sí va a decir, oiga, no puedo aguantar mañana para entrenar. Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio, déjame decirle que o sea, el ejercicio es lo mejor que puedes buscar. O sea, ese va a ser tu amigo, tu socio. Si nunca lo has hecho, vas a sentir que estás liberando todo, que estás sudando, que vas a dormir mucho mejor. O sea, el ejercicio es algo que hace que saquemos cosas que nunca lo hemos hecho. Entonces, si es esa persona que nunca ha hecho que nunca ha hecho ejercicio como tal, si no es conmigo o con cualquier entrenador, pues que sea eso, que te apasione, que esté pendiente de ti, que te cuide, que te motive siempre a dar lo mejor de ti. Excelente. Bueno, Neider, pues nada, ha sido un placer realmente tenerte aquí. Esta conversación fluyó demasiado chévere. Yo conozco a este man hace 2 años largos y realmente es una persona que vale la pena conversar. No solo dejarse entrenar por el man, sino conversar con el man vale mucho la pena. Le encanta el café, lo prepara súper bien además. Entonces ahí ya tienen algo que invitarle al man. Come un poquito de pan, pero, Pero entreno pero fuerte. entrena fuerte. Entonces hay que llegar al equilibrio. Nada, Neider, pues agradecerte primero, no solo por esta conversación, sino por todo lo que has aportado, no solo a mi vida, sino a la vida del box, de Edge Training Box. Y pues nada, ¿qué mensaje final nos podrías dejar acá? La motivación, que no sean, que entrenen siempre, que no estén sentados siempre ahí. Levántense, caminar es lindo, o sea, moverse es lindo. Los que no lo puedan hacer y buscar siempre esa ayuda, de no sentirse solo. La soledad paga mucho. En cambio, si van a un gimnasio como el de nosotros, que es una comunidad que está súper fuerte, ahí se van a sentir queridos. O sea, es un gimnasio donde las personas se sienten tan bien. Entonces, todas esas personas que nunca han hecho ejercicio, que nos quieren conocer, por allá los esperamos para atenderlos como se merecen. Y que no se sientan apagados. O sea, todo siempre termina fluyendo. Cuando menos lo esperamos, llega esa lucecita ahí. Bueno, gente, y a ustedes darles también las gracias por estar escuchando. Esto se hace con todo el corazón, con todo el cariño, para que ustedes y nosotros aprendamos cada día más. Jóvenes, una frase para dejarles ahí pensando. Acuérdense que yo les dije que lo que más me importaba era dejar muchas preguntas en esas cabezas. Quiero que ustedes piensen en ese momento en que sienten que la vida les hizo cuestionarse de quiénes son. Ese momento, y aprovechen ese momento, si no ha llegado a tu vida, en algún momento llegará a tu vida, ese momento en que dices, te pone a temblar, por decirlo así. Aprovechen ese momento. Lleguen a ese momento y digan qué rico pasar por acá. Como dijo Neider, hay otro sol allá más adelante seguramente. Y disfrutémoslo, disfrutemos esa tormentica porque ningún mar en calma hizo un buen marinero. Jóvenes, se les quiere, un abrazo y Bueno, que tengan un antes, excelente día.